Sí, ahí se está viendo. Ahí se está viendo, Lauri. Lo que sí se Bueno, está viendo como pantalla del costado, digamos. No sé sí, bien por qué, pero bueno, no voy a se ve. poder ampliarlo más. Bueno, entonces, les decíamos que la clase de hoy, entonces, es neurotransmisores y sus receptores. Hemos preparado en esta oportunidad una clase en la que, si bien vamos a abordar los temas relacionados con los conceptos y con los contenidos que ya les hemos compartido, la idea no es repetir tal cual, ¿sí? Ese material, sino que vamos a aprovechar esta posibilidad también de encontrarnos para que podamos hacer como un recorrido con la participación, no tanto de las ayudantes estudiantes como de Gustavo, que él es adscrito de la cátedra y que maneja con muchísima solvencia estos contenidos. En la próxima placa, Lauri, lo que está compartido es lo que ustedes ya tienen en el aula virtual, cuáles son los objetivos que vamos a, digamos, que perseguimos con esta clase, a su vez también la bibliografía. Decíamos que en el aula virtual también les vamos a compartir una guía de estudio, como lo hicimos en la primera clase, nada más que a título, digamos, que les sirva de orientación a ustedes, para cuando se sienten con el libro, cuando se sienten con la presentación, con los videos, y que puedan focalizar, digamos, en cuáles son los temas, cuáles son los conceptos que nos parece que es importante a los que puedan prestar atención. Y si les parece, arrancamos. Ustedes han visto en la clase pasada, ¿sí? Conceptos acerca de qué es la sinapsis, cuál es la función que tiene digamos, que tienen estos procesos, que es la comunicación, ¿sí? Entre las neuronas. Hay distintos tipos de sinapsis, también han podido ver eso. En relación a las sinapsis eléctricas, ¿sí? Que son poco frecuentes, que en realidad lo que se transmite de una neurona a la otra es básicamente digamos, la conducción eléctrica, ¿sí? Y a su vez también tenemos las sinapsis químicas, que son sinapsis mucho más complejas, son más eficientes en términos de digamos, el uso de energía por parte de las neuronas, ¿sí? En mamíferos, por ejemplo, la gran mayoría de las sinapsis son de tipo químicas, y en este caso, digamos, la transmisión del mensaje entre una neurona y la otra está mediada a través de estos sistemas de neurotransmisión, que son los que vamos a ver en la clase de hoy. Esto nada más que para esto no va en el práctico. En el práctico van a tener, digamos, el evaluativo del práctico va a ser en relación a los temas que tratemos específicamente en el práctico, ¿sí? Esta placa, digamos, como un repaso de lo que eran las sinapsis eléctricas, cuáles son las características más relevantes de este tipo de sinapsis, ¿sí? Digamos, el cambio en el voltaje se transmiten de una neurona a la otra a través de estas estructuras que son los conexones, ¿sí? Son sinapsis que incluso también son bidireccionales, eso ya lo han visto en las clases previas. Y los otros tipos de sinapsis, que son los que nos nos convocan hoy, principalmente, como para poder reconocer un poquito más cómo funcionan, son las sinapsis químicas. En este tipo de sinapsis, ustedes han visto que participan, ¿sí? Un complejo de sistemas, ¿sí? En los que hay moléculas que se denominan neurotransmisores, que son los elementos que libera la neurona presináptica y que van a actuar directamente en la neurona postsináptica a través de la unión o el acople con, que no es cualquiera con cualquiera, sino que es una unión muy específica
estas moléculas que libera la neurona presináptica con estructuras que se llaman receptores en la neurona postsináptica. A su vez, también acá les compartimos, por ejemplo, cómo son, ¿no? Cómo es el estado, ustedes han visto, ¿sí? Cómo son los cambios de voltaje en la membrana, qué es lo que se transmite desde, digamos, por medio del potencial de acción, cómo de alguna manera estas partículas cargadas, es decir, que tienen una carga, son las que regulan, ¿no? Los cambios en el transporte de estas cargas es lo que hace que se genere una situación de liberación del neurotransmisor y como el calcio, ¿sí? Es uno de los iones fundamentales para que ocurra esta función, ¿sí? Y una vez que se liberan estos neurotransmisores, bueno, como de alguna manera la neurona, o bien puede ser, digamos, una célula receptora de un músculo o una célula receptora, por ejemplo, de una glándula de esta señal, es la que recibe el mensaje y responde frente a esta estimulación. En la próxima placa, acá a lo mejor le puedo pasar la posta ya a Gustavo, que él nos cuente, digamos, cómo es este sistema, ¿no?, de acople entre un neurotransmisor y un receptor, y cómo de alguna manera hay distintos receptores para un neurotransmisor particular, qué características tienen estos receptores, y también hablar un poquito de la gran especificidad que hay, ¿no? Y la característica en cuanto al nivel de estrecha relación entre qué tipo de neurotransmisor se va a acoplar a un determinado tipo de neurotransmisor. ¿Gustavo? Sí, ¿qué tal? Bueno, buen día chicos, ¿cómo les va? Bueno, como decía la profesora Paula, estamos con esta temática del cerebral, o sea, a nivel específicamente neuronal, de la sinapsis, de lo que podemos llamar presinapsis, postsinapsis, y en ese o sea que estamos en el nivel físico, en un nivel físico cerebral, que desde el vamos les voy diciendo que no debemos confundir con la cuestión mental. Hay una correlación entre lo que va a pasar a nivel de los nervios, de la sinapsis, de los receptores, de los neurotransmisores, con determinadas entidades mentales, ansiedad, angustia, tristeza, amor, odio, pensamiento, etcétera, etcétera. Estamos en el nivel físico. En ese nivel físico, la sinapsis, como se mencionaba, ¿qué es lo que es? Es un acercamiento, es una contigüidad entre una estructura, ¿no es cierto?, que se denomina botón sináptico, que es la dilatación distal final del axón. Todas las neuronas tienen axones, todas las neuronas tienen un solo axón, que va hacia una estructura postsináptica. Esa estructura postsináptica puede ser otra neurona, puede ser un músculo esquelético, liso, cardíaco, puede ser una glándula, y todas son sinapsis. La característica de la sinapsis es que no se toque, que hay contigüidad, no hay continuidad. Por lo tanto, queda un espacio en el cual se va a producir la liberación de lo que llamamos neurotransmisores y neuropéptidos. Este tipo de sinapsis que libera moléculas químicas, y bueno, es sinapsis química, para diferenciarla de otro tipo de sinapsis que son justamente las eléctricas que manejan, digamos, pasajes de energía electromagnética. Ese es el término físico, energía electromagnética, que va a permitir el pasaje de iones, o sea, de cargas, cationes, aniones, etcétera, y de pequeñas moléculas, por ejemplo, como el ATP, el GTP, etcétera. Entonces nos concentramos en sinapsis de carácter químico, que es la que tiene lugar fundamentalmente a nivel del sistema nervioso central. Estas sinapsis químicas liberan neurotransmisores. ¿Cuántos son los neurotransmisores? Y los neurotransmisores son un montón, son muchos. Tenemos, por ejemplo, la acetilcolina, la habrán escuchado nombrar muchísimo. Lo que se llaman las aminas. Las aminas, por ejemplo, incluyen las catecolaminas. Dopamina, adrenalina, noradrenalina. Tenemos, por ejemplo, ¿cierto?, la serotonina, ¿cierto?, muy implicada en algún tipo de
de patologías, ¿no es cierto?, de trastornos, por ejemplo, la esquizofrenia, ¿no es cierto?, al menos como hipótesis cerebral, la histamina, etcétera. Y tenemos el otro grupo, que es el grupo, digamos, de los neuropéptidos, ¿no es cierto?, que tienen una molécula grande, se llaman también neuromoduladores. Y ahí entra, por ejemplo, algunas sustancias inhibitorias, algunos le llaman neurotransmisores inhibitorios. Bueno, en realidad son neuropéptidos, son neuromoduladores como el GABA, el ácido gamma aminobutírico, la glicina, el ácido aspartico, el ácido glutámico. Esos son neuropéptidos neuromoduladores. ¿Qué diferencia? A ver, ¿una neurona libera un solo neurotransmisor? La respuesta es no. La neurona libera múltiples neurotransmisores, a veces dos o más, y a su vez libera neuropéptidos. Libera, por ejemplo, ATP, libera magnesio, o sea, libera un montón de cosas. O sea, no tenemos que pensar esto de la sinapsis como que se libera un neurotransmisor que actúa sobre una possinapsis a nivel de determinados receptores y eso es todo. O sea, ¿no? Evidentemente, ¿no es cierto?, que la cuestión física cerebral es compleja, como dice Edgar Morin, ¿no es cierto?, la realidad es compleja. El cerebro también es complejo. Entonces, tenemos los neurotransmisores, la acetilcolina, por ejemplo. Y bueno, la acetilcolina se libera, todos los neurotransmisores se liberan por un proceso de exocitosis. La exocitosis es un proceso a nivel de la sinapsis, a nivel de la presinapsis, del botón axónico, es un proceso, ¿no es cierto?, activo. ¿Qué quiere decir activo? Significa que necesita energía química. Todos los procesos en el organismo necesitan energía. Incluso cuando habrán escuchado por ahí la difusión pasiva, la difusión simple, ¿qué es lo que dicen los alumnos? En medicina, en psicología, y no usa energía. Perdón. Todo proceso en el organismo utiliza energía. No utilizará energía del ATP, no utilizará energía química. Eso es otra cosa. En todo caso, ¿no es cierto?, utilizará energía de la diferencia de concentración o de la diferencia de cargas eléctricas, pero utiliza energía. Bien, en este caso la energía viene del ATP. Toda exocitosis es activa porque necesita energía del ATP, necesita que el ATP se rompa para liberar energía. ¿Qué más necesita? Necesita, ¿no es cierto?, que llegue un potencial de acción. Decir potencial de acción o decir impulso nervioso es sinónimo. Cuando llega al botón, hay unos canales iónicos que son de calcio, como se mencionaba, y hay otros que son de magnesio. Son canales iónicos, ¿no es cierto?, voltaje dependientes. ¿Qué quiere decir? Que cuando viene la energía electromagnética por la membrana, se abren. Entra calcio, entra magnesio. Aún antes de que se libere ningún neurotransmisor. De acuerdo a la suma algebraica, ¿no es cierto?, entre el calcio y el magnesio, quien predomine se va a liberar más o menos neurotransmisor. Concepto, ¿los neurotransmisores se liberan siempre? La respuesta es sí. ¿Se pueden liberar en menos o en más? La respuesta es sí, pero se liberan siempre. ¿Está claro? Si hay prevalencia de calcio sobre el magnesio, la cantidad de neurotransmisor que se libera aumenta. Si hay prevalencia de magnesio sobre calcio, hay una menor liberación de neurotransmisores. Vieron de que para alguna contractura muscular, ¿no es cierto?, algún dolor muscular, especialmente por contractura, dicen toma magnesio, toma total magnesiano. Bien, porque el magnesio, ¿no es cierto?, provoca relajación del músculo porque disminuye la liberación, por ejemplo, de acetilcolina. Pero esto ocurre, digamos, con todos los neurotransmisores, no solo con la acetilcolina. ¿Está claro? O sea, el magnesio tiende a disminuir la liberación de acetilcolina y el calcio tiende a incrementarla. Ahí vemos, ¿no es cierto?, las categorías de neurotransmisores. Dijimos acetilcolina, los derivados de las aminas. En las aminas tenemos, ¿no es cierto?, las catecolaminas, que las nombramos, las que derivan de la imidazolina, por ejemplo, la histamina, de las indolaminas, como la serotonina, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay otros que derivan de aminoácidos que forman parte, digamos, de los neuropéptidos neuromoduladores, y ahí dijimos la glicina, el GABA, el aspartato, el ácido glutámico, etcétera, etcétera. Podemos hacer una gran clasificación de neurotransmisores, aquellos que excitan y aquellos que inhiben. Y aquí viene un concepto fundamental para diferenciar lo físico, y lo quiero decir así directamente, lo físico de lo metafísico, lo físico de lo mental, lo físico de lo espiritual. Mire, llámele como que se le dé la gana, ¿está claro? Porque la neurona tiene dos tipos de respuesta nada más. O envía el potencial de acción o no envía nada. Eso se denomina ley del todo nada o ley de Bowrich. O sea, viaja el impulso nervioso por el axón o no viaja nada. O sea que tiene una respuesta binaria.
Bien. Los neurotransmisores excitatorios tienden a provocar, si se dan ciertas condiciones, tienden a provocar un cierto incremento, ¿no es cierto?, de la frecuencia de potenciales de acción en la vía postsináptica. Y los neurotransmisores inhibitorios tienden a hacer lo contrario, tienden a provocar una hiperpolarización, por lo cual por el axón no va nada. ¿Cuáles son neurotransmisores excitatorios en términos generales? Los nombramos recién: acetilcolina, noradrenalina, dopamina, etcétera, etcétera, etcétera. Generalmente son excitatorios, aunque en algunos lugares no lo son. Por ejemplo, la acetilcolina es excitatorio a nivel del músculo esquelético, pero en los núcleos de la base, en los núcleos basales, ¿no es cierto?, si bien también es excitatorio, está en equilibrio, por ejemplo, cuando en la sustancia negra, ¿no es cierto?, el sistema nervioso está en equilibrio con la dopamina. Ese desbalance entre dopamina y acetilcolina es una de las causales, por ejemplo, de la enfermedad de Parkinson, cuando se produce, ¿no es cierto?, la destrucción de la sustancia negra. O sea, este grupo, ¿no es cierto?, de neurotransmisores, la serotonina, la histamina, son en general excitatorios. ¿Qué quiere decir? Que en la possinapsis tienden a provocar impulsos nerviosos. El impulso nervioso, si uno viera, digamos, la figura en un osciloscopio, en una pantalla, vamos a ver que tiene siempre la misma amplitud. O sea, no hay impulsos nerviosos de mayor amplitud o de menor amplitud. Lo único que se modifica, ¿no es cierto?, es la frecuencia de potenciales de acción que va por la vía. Damos un ejemplo. Si alguien recibe una caricia en la mano, va a una frecuencia de potenciales de acción, ¿no es cierto?, por la vía aferente. Ahora, si alguien recibe, ¿no es cierto?, un palo en la mano, ¿no es cierto?, le pega un golpe, ¿no es cierto?, un martillazo, la frecuencia de potenciales de acción que va por la vía aferente aumentó. O sea, lo único, ¿no es cierto?, que se modifica es la frecuencia de potenciales de acción, no el tamaño del potencial de acción, ni ninguna otra característica del potencial de acción. Hay otros neurotransmisores que le llamamos inhibitorios. Esos neurotransmisores en general lo que hacen en la neurona postsináptica es incrementar la entrada de cloro. La entrada de cloro a la neurona genera un estado de hiperpolarización, lo cual significa, ¿no es cierto?, que se carga muy positivamente por fuera, la superficie de la membrana, y muy negativo por dentro. Lo cual, digamos, lo aleja del umbral y va a ser más difícil que esa neurona postsináptica envíe un impulso nervioso. Esas son las dos respuestas de la neurona. La neurona no tiene otro tipo de respuesta. La neurona no tiene, como dicen algunos, conciencia, mente, deseo, como dicen algunos neuro que salen en la televisión, ¿no es cierto? Bueno, eso se llama, digo esto y sigo, ascribirle al cerebro cuestiones mentales se denomina falacia meriológica. La falacia meriológica implica que usted le ascribe al cerebro cosas que no le corresponden. Más aún, le diría, estaría violando las leyes de la física. Se violan las leyes de la física. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque la neurona o manda el impulso nervioso o no manda nada. Y eso depende de que si el neurotransmisor es excitatorio o el neurotransmisor es inhibitorio. Se liberó a la sinapsis, va a actuar en la possinapsis, actúa sobre el receptor. Por ejemplo, la acetilcolina. ¿Tiene receptores postsinápticos? Sí. Tiene receptores que se denominan receptores nicotínicos. Tiene otros receptores que se denominan receptores muscarínicos. ¿Hay un solo tipo de receptor nicotínico, muscarínico, etcétera? No, hay un montón, hay varios. O sea, por ejemplo, los nicotínicos. ¿Por qué se llaman nicotínicos? Porque son estimulados por la nicotina del cigarrillo. ¿Tenemos nicotina dentro del cuerpo? Naturalmente la respuesta es no. Ahora, si usted fuma, sí tiene nicotina. Sí tiene nicotina y tiene estimulación de esos receptores. Por ejemplo, los receptores nicotínicos, nicotínico tipo 1, nicotínico tipo 2, está por ejemplo en el músculo esquelético y en los ganglios. Los ganglios del sistema nervioso autónomo, no los ganglios linfáticos. No tienen que confundir los ganglios linfáticos con los ganglios nerviosos. Bien. Y hay otros receptores que se llaman muscarínicos, que son estimulados por otro alcaloide, que es la muscarina, que viene de una planta que se llama Amanita muscaria. Bueno, toda la historia es, ¿cuántos son? Y son un montón, son como 5. M1, M2, M3, M4, M5, y cada uno de estos tiene sus clasificaciones. Por ejemplo, M1A, M12, M13, etcétera, etcétera. O sea que es mucho. Gustavo. Sí, Pablo. Perdón, acá hay una pregunta que me parece que a lo mejor vale la pena aclarar en el transcurso, digamos, de tu exposición, y es, ¿y cómo hay receptores nicotínicos naturalmente si no hay nicotina natural en el cuerpo? Bien. Bien. ¿Y por qué son creo que es interesante hacer una aclaración ahí de cómo nombramos y cómo llegamos a descubrir, digamos, estas estructuras o estos elementos.
Sí, evidentemente, ¿no es cierto?, que mucho de la farmacología que tenemos deriva del reino vegetal. Mucho, está claro. Y se ve que ciertas sustancias del reino vegetal pueden interactuar, se llaman agonistas. Los agonistas son sustancias que producen efecto máximo sobre el receptor, pueden actuar sobre receptores del cuerpo. ¿Está claro? Ahora, no tenemos nicotina normalmente, ni morfina, ni nada de eso, pero hay sustancias en el organismo parecidas, semejantes a ese tipo de sustancias, que actúan sobre receptores. Por supuesto, Claro. Y no que en actúa la realidad, nicotina. y Sí, que en sí, sí. realidad, digamos, cuando se estudió que estas sustancias exógenas, ¿no? Digamos, del mundo vegetal, por ejemplo, o externas al cuerpo, tenían una acción y dónde ejercían esa acción, ¿sí? Por convención después se les dio ese nombre. Entonces, los receptores nicotínicos son los receptores sobre los que actúa la nicotina cuando la incorporamos del medio externo, ¿sí? Pero a su vez, endógenamente, internamente, también tenemos sustancias, ¿sí? Que son neurotransmisores que se acoplan específicamente a esos receptores. Entonces, por eso se les dio el nombre de receptores nicotínicos, ¿sí? Sí, sí. Así Ahí es. está, gracias. El concepto entonces es que lo que actúa sobre esos receptores nicotínicos y muscarínicos es la acetilcolina. ¿Está claro? Por supuesto puede ser estimulado agonísticamente por otros, sí, pero digamos en términos, digamos, cuando todo funciona bien, normalmente, saludablemente, la acetilcolina, digamos, es la molécula química, ¿no es cierto?, que corresponde a ese tipo de receptores. Nicotínico, N1, N2, N1 en el músculo esquelético, N2 en los ganglios, en los ganglios nerviosos, no en los ganglios linfáticos, ojo con eso. Y los receptores, ¿no es cierto?, muscarínicos, ¿no es cierto?, están en diversos lugares, están en el músculo liso, están en el corazón, están en las glándulas. Bueno, pertenecen, digamos, la acetilcolina pertenece a una gran parte del sistema vegetativo, que es el sistema parasimpático. ¿Mm? No tiene que, y aquí quiero decir algo, no tiene que quedar la idea de que, como sale en algunos libros, el simpático activa y el parasimpático inhibe. Eso no es correcto. O sea, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de que el simpático activa o el parasimpático inhibe, que lo habrán visto ahí en el Purves o en algún libro, tengo que hablar de a qué aparato me estoy refiriendo. Evidentemente que el simpático activa el aparato cardiovascular, pero no activa el aparato respiratorio, no activa el aparato digestivo. Estos aparatos son estimulados por el parasimpático. O sea, no es tan simple de que todo lo inhibe el parasimpático y todo lo activa el simpático. Bueno, pero básicamente el neurotransmisor del parasimpático es la acetilcolina. Después pasamos a las catecolaminas, que ya forman parte fundamental del simpático. Sí, sí, sí. Pregunten, sí. ¿Me escuchan, chicos? Sí, se escucha. Ah, se escucha bien. Después tenemos las catecolaminas del simpático. Ahí tenemos la noradrenalina, la adrenalina, la dopamina. A ver, las neuronas que liberan acetilcolina tienen un nombre, se llaman colinérgicas. Las neuronas que liberan noradrenalina se llaman noradrenérgicas. Las neuronas que liberan, hay neuronas que liberan adrenalina. La adrenalina se libera como hormona en la glándula suprarrenal, pero también hay neuronas que liberan adrenalina, porque esto depende del tipo de enzimas que tengan, digamos, en la neurona, hasta dónde llega la síntesis. Se llaman adrenérgicas, las que liberan adrenalina, y las que liberan dopamina se llaman dopaminérgicas. Y las que liberan profe de serotonina, serotoninérgicas. Y las que liberan histamina, histamina. Gustavo, ¿estás ahí? El Gustavo no sé qué está haciendo. Se cortó, me parece. Después se le salió. Yo no veo, chicos, por eso les pregunto. Sí, apareció, Gustavo abandonó la reunión. Ah, se le debe haber cortado el internet. Pauli, ¿querés seguir vos un poco? ¿La profe Paula está ahí? Sí, nada, Sí, pero profe, está silenciada. con ayudantes está. Y le dicen Paula, no le dicen profe. El micro, profe. La micro. Ay, perdón, ahora estoy. Ay, perdón. Ahí está. Entonces, bueno, Gustavo mencionaba uno de los sistemas de neurotransmisor,
de neurotransmisión, que es la acetilcolina, ¿sí? Que tiene diversas funciones. Una muy importante es la función en la placa muscular, ¿sí? Es decir, es el neurotransmisor que se libera por parte de las neuronas motoras y que estimula la contracción de las fibras musculares, ¿sí? Otro de los, otro de los neurotransmisores, digamos, que tiene una acción muy, muy generalizada en el funcionamiento del sistema nervioso, es el glutamato. Todos estos que venimos hablando, acetilcolina, glutamato también, son neurotransmisores de molécula pequeña, que se denominan, ¿sí? Y la función que tiene esta molécula es una función por excelencia como neurotransmisor activador del sistema nervioso, ¿sí? Una sobreestimulación, ¿sí? de la neurotransmisión glutamatérgica, incluso puede ser hasta tóxica, ¿sí? Se llama una excitotoxicidad, ¿sí? Porque de alguna manera, bueno, una excitación desmedida de las neuronas postsinápticas puede llevar, digamos, a un daño en esos sistemas de neurotransmisión. Como decía Gustavo, entonces, hay distintos receptores que, de alguna manera, actúan o se estimulan o que son sensibles a la acción del glutamato, ¿sí? Estos receptores, por ejemplo, son receptores ionotrópicos, ¿sí? Que son el NMDA, el AMPA y decainato, ¿sí? Y a su vez también tiene receptores de tipo metabotrópicos. ¿Qué tipo de acción va a tener el glutamato en las distintas regiones del sistema nervioso? Si bien es excitatorio, el tipo de acción va a depender de qué tipo de receptor es el que tengan o contengan las neuronas que de alguna manera están en esa región y que son sensibles, ¿sí? a la acción del glutamato. En la próxima placa es para dar un ejemplo de situaciones, ¿no? De situaciones patológicas en las que una sobreactivación del glutamato pueda llevar a patologías, ¿no? Problemas como las injurias o las isquemias, ¿sí? Y enfermedades como, por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica es una patología que de alguna manera está relacionada con una disfunción o un mal funcionamiento del glutamato. Después, en la próxima, Lauri, algo también les comentó Gustavo en relación a este neurotransmisor, también de molécula pequeña, que es el GABA, ¿sí? Que es el ácido gamma-aminobutírico, que como función principal tiene la acción inhibitoria en el sistema nervioso, ¿sí? Que sea excitatorio o que sea inhibitorio también depende, por ejemplo, ustedes han visto, ¿no? En lo que es potencial de acción, impulso nervioso, conducción del impulso nervioso, que para que una neurona se active, tienen que ingresar qué tipo de iones, para que se despolarice la neurona. Positivo, entran sodio, para que de alguna manera se inactive la función, tienen que entrar, o para que se haga más negativa, digamos, la carga dentro de la neurona, tienen que entrar iones negativos. En el caso del GABA, lo que hace, ¿sí? Es activar receptores que de alguna manera abren canales que permiten el ingreso de iones negativos, como el ion cloruro, ¿sí? Esto hace que la neurona, digamos, se haga, o que la carga dentro de la neurona se haga más negativa, y eso es lo que de alguna manera redunda en una inactivación. Por lo general, las neuronas GABAérgicas son sistemas de interconexión o de interneuronas, ¿sí? Que regulan el funcionamiento de la activación
del sistema nervioso. También en GABA podemos encontrar receptores de tipo ionotrópicos, ¿sí? O receptores de tipo metabotrópicos. GABA A es un receptor de tipo ionotrópico y GABA B es un receptor de tipo metabotrópico. Recuerden ustedes que la particularidad que tiene un tipo u otro de receptor, ¿sí? Es que en el caso de los receptores de tipo ionotrópico, el receptor, que es un complejo de moléculas que por lo general se llaman subunidades proteicas, que son moléculas que atraviesan la membrana plasmática, tienen un canal, ¿sí? O un poro, que es lo que permite el ingreso de los iones. Ese es en el caso de los receptores ionotrópicos. En el caso de los receptores metabotrópicos, ustedes recuerden que la acción del neurotransmisor no es directamente con este canal, ¿sí? Sino que el neurotransmisor se adosa a una molécula que está en la membrana plasmática de la neurona postsináptica. Este acoplamiento lo que hace es una activación de determinadas señales en el interior de la membrana que activa unas proteínas que se llaman proteínas G. Estas proteínas G son las que de alguna manera van a transmitir la información al canal, que es el que se va a encargar de abrirse para que entren los iones, ¿sí? Profe, perdón, ¿a dónde se adosa? En el caso de los receptores metabotrópicos, el neurotransmisor se acopla, ¿sí? O se pega también son moléculas o proteínas transmembranas, ¿sí? Que están adosadas a otro complejo de moléculas dentro de la célula que se llaman proteínas G, ¿sí? Claro, acá pregunta Luisa si la proteína G serían segundos transmisores. Son segundos mensajeros, claro, porque, digamos, median el mensaje que trae el neurotransmisor, que ingresa, digamos, a la neurona, y esa señal, la proteína G, la transmite a otra proteína, a otro complejo transmembrana, que es el que abre el canal, ¿sí? Por eso también se llama que son neuromoduladores, los neurotransmisores, cuando se acoplan a receptores metabotrópicos. La glicina también es un neurotransmisor que tiene acción de tipo inhibitoria, ¿sí? En la próxima, Lauri, algo también les comentaba Gustavo en relación a estos neurotransmisores que se agrupan dentro de esta clasificación de aminas biógenas. Los receptores de la glicina también son ionotrópicos, ¿sí? Y de alguna manera la característica que comparten es que si son inhibitorios, el resultado final es que ingresa cloro, ¿sí? Se hace más negativa la carga en la membrana postsináptica y esto hace que inhiba el funcionamiento de la neurona. En el caso de las aminas biógenas, ¿sí? Es un grupo de neurotransmisores, también de molécula pequeña, en el que podemos encontrar distintos tipos de neurotransmisores. Por un lado, las catecolaminas. Dentro de las catecolaminas, recién les mencionaba Gustavo la adrenalina o epinefrina y la noradrenalina o norepinefrina, ¿sí? Que son sustancias que ustedes también van a escuchar como función hormonal cuando hablamos del sistema periférico, digamos, del cuerpo en general, pero que tienen acción neurotransmisora a nivel del sistema nervioso central. Y también la dopamina. A su vez, otras aminas, digamos, y estos nombres, gente, no se preocupen, digamos, en conocer por qué, pero ¿por qué se las agrupa dentro de las aminas biógenas? Porque tienen características químicas similares, ¿sí?
provienen de de moléculas con características de tipo amina. No importa que ustedes sepan qué es una amina, pero dentro de este grupo tenemos estas, las catecolaminas, la serotonina y la histamina. En el caso de las catecolaminas, ¿sí? A su vez también, estos tres neurotransmisores comparten, ¿sí? Tienen, digamos, características químicas similares y por eso se los agrupa juntos, ¿sí? ¿Cuál es la característica similar? Que tienen un anillo, ¿sí? Y que de alguna manera tienen un precursor común, que es la tirosina. Es lo único que vale la pena que ustedes tengan en cuenta digamos, para este curso, ¿sí? ¿Cómo se distribuyen, digamos, y qué acciones en términos generales tienen estos sistemas de neurotransmisión? La dopamina, ¿sí? Es un neurotransmisor que de alguna manera ustedes lo van a ver asociado siempre a por ejemplo, a las funciones de las acciones digamos, de los elementos relacionados con la recompensa, ¿sí? Tiene una acción también muy importante en dos vías. Una, la vía del placer, que se denomina, ¿sí? Porque de alguna manera todos los elementos que resultan, digamos, como placenteros o reforzantes, tanto en términos naturales, ¿sí? Como puede ser, digamos, la ingesta de determinados alimentos, la actividad sexual, ¿sí? La realización de ejercicio, así como, digamos, la acción que pueden ejercer sustancias exógenas como las drogas de abuso, actúan a nivel del sistema dopaminérgico mesocórtico-límbico, ¿sí? Que es un sistema de neurotransmisión que regula todas estas funciones de recompensa. Y otro es la vía nigroestriatal, que es la vía que está básicamente relacionada, por ejemplo, con la acción de determinados movimientos, ¿sí? Por eso, una patología, una enfermedad que habitualmente se asocia con un mal funcionamiento del sistema dopaminérgico es el mal de Parkinson, ¿sí? Cuando se pierde la posibilidad de poder coordinar movimientos finos, ¿sí? De alguna manera, esta enfermedad está asociada con falta en el buen funcionamiento de la dopamina. En la próxima placa, también, ¿no? La dopamina tiene como sitios de acción receptores acoplados a proteína G, ¿sí? Y tenemos digamos, toda una batería de receptores, la familia de los receptores D1 o la familia de los receptores D2, ¿sí? Y dependiendo en cada región del sistema nervioso que nos ubiquemos, qué tipo de receptor encontramos, ¿sí? Es la función que va a tener la dopamina. En la próxima, la noradrenalina, que también, digamos, es una catecolamina, es un neurotransmisor que se libera desde determinados núcleos, digamos, del tallo cerebral, como el locus ceruleus, ¿sí? Y que se proyecta y que se distribuye, digamos, como muy ampliamente a lo largo de todo lo que es el resto del sistema nervioso. Tiene funciones particularmente en lo que son los ritmos, por ejemplo, de sueño y vigilia, ¿sí? En las funciones de atención y de alimentación. Y también tiene receptores de tipo metabotrópicos, es decir, que están acoplados a proteína G. La próxima, la adrenalina, ¿sí? También está sintetizada y se libera, ¿sí? A partir de unos núcleos en el área tegmental lateral, ¿sí? En el bulbo, y proyecta particularmente a regiones del hipotálamo y del tálamo.
Cuando han visto en biología el sistema endocrino, ustedes han visto que también les tiene que sonar familiar estos términos, ¿no? Adrenalina, noradrenalina, porque son encargadas de regular funciones del sistema autónomo, por un lado, y a su vez también, algo les mencionaba Gustavo, en el caso, por ejemplo, de la adrenalina, tiene, ¿sí?, funciones endocrinas cuando es liberada por las glándulas suprarrenales, ¿sí? Entonces, son sustancias que tienen la doble función hormonal, o bien una función, digamos, de neurotransmisión, cuando actúan o cuando analizamos dónde se sintetizan y dónde actúan a nivel del sistema nervioso. También actúan sobre receptores metabotrópicos. En el caso de la histamina, es un neurotransmisor que se sintetiza también particularmente en este núcleo, que es el núcleo tuberomamilar del hipotálamo, ¿sí? Tiene una gran distribución a lo largo de todo el sistema nervioso, regula funciones, por ejemplo, como el hecho del despertar, ¿sí?, y la atención. A ver, ya te leo, Fernando. Y bueno, también es una amina biógena, ¿sí? Vos preguntás, a ver, la unión del neurotransmisor a receptores se da libremente, digamos, que el neurotransmisor circula por la hendidura hasta que por azar se tope con el receptor, y esto dado porque hay muchos neurotransmisores se adhiere, o el receptor ejerce algún tipo de atracción al neurotransmisor. Y en realidad, digamos, no es así, ninguna de estas funciones ocurren muy al azar, ¿sí? Porque además hay que pensar que todo este tipo de funciones tiene un consumo energético grande, ¿sí? Entonces, lo que les decía Gustavo de esto de que una neurona no necesariamente libera un solo tipo de neurotransmisor, o que una neurona postsináptica no tiene receptores para exclusivamente un solo tipo de neurotransmisor, perdón, pero sí, digamos, está como bastante bien coordinado la función, ¿sí? No es que nosotros bañamos el cerebro, digamos, con una solución de determinado neurotransmisor, y eso, bueno, donde encuentra un receptor, ahí funciona. Hay como una muy, muy fina y coordinada actividad, y por lo general las neuronas que digamos, producen determinados neurotransmisores y que tienen que ejercer acción en determinadas regiones, ¿sí?, en estos sistemas de interconexión, ¿sí?, tan minuciosos que hay en el sistema nervioso, hacen que, digamos, esa interconexión sea lo más eficiente posible, ¿sí? Pero bueno, claro, el neurotransmisor se libera al espacio sináptico. Tengan en cuenta que el espacio sináptico, si bien, digamos, hablamos de espacios muy, 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 muy reducidos, ¿sí? Porque el transporte y el viaje de esa molécula tampoco es que viajan grandes distancias, ¿sí? Por ahí lo que viajan mayores distancias son, digamos, las proyecciones, los axones, hasta llegar a una neurona o a un circuito o a un centro nervioso en el que tiene que ejercer su acción. Y en el caso de las aminas biógenas, por último, la serotonina, ¿sí?, también es un neurotransmisor que se sintetiza en estos núcleos, subnúcleos del núcleo del RAFE, ¿sí?, que también se encuentra en el tronco encefálico. El precursor, digamos, la molécula a través de la cual se produce la serotonina es el triptofano. El triptofano es una sustancia que no la producimos nosotros en nuestro organismo, sino que lo tenemos que incorporar a través de la dieta, ¿sí? Y también tiene toda una serie de funciones digamos, en respuestas o en conductas relacionadas con las emociones, con el ritmo sueño-vigilia,
¿sí? Con los estados de atención y de alerta, y a partir, digamos, de su síntesis en estos núcleos, lo que tienen estos núcleos es que sus neuronas tienen, ¿no? Axones, proyecciones que llegan hasta toda una gran variedad de centros nerviosos, digamos, del resto del sistema nervioso. ¿Precursor y enzima funcionan como sinónimos? No. No. Precursores son las moléculas que dan origen, digamos que una molécula precursora, en el caso, por ejemplo, de la serotonina, el triptófano, es la molécula que va a sufrir ciertas modificaciones para dar como resultado, ¿sí?, este neurotransmisor que es la serotonina en este caso en particular. Las enzimas son otras moléculas, ¿sí?, que actúan regulando las reacciones químicas que se dan para que este precursor se conforme, digamos, o dé origen a la molécula de interés, ¿sí? Es decir, que en la placa anterior, Lauri, capaz que está lo de las enzimas. Por ejemplo, la enzima triptófano hidroxilasa es una molécula, que por lo general siempre son proteínas, que actúa generando, ¿sí?, o digamos, o regulando las reacciones químicas que son necesarias para que el triptófano, ¿sí?, dé como resultado la serotonina. Digo bien. ¿Se entiende? Entonces, el precursor es una molécula que da origen a otra cosa. Y las enzimas son moléculas que de alguna manera están regulando y están, digamos, como ejerciendo la acción química que tiene que suceder para que se origine esa molécula en cuestión. ¿Se entiende? Bueno, entonces, y en la próxima, bueno, la serotonina ha sido es un neurotransmisor, digamos, que tiene como un interés bastante preponderante en todo lo que es el funcionamiento de los estados de ánimo, ¿sí? Por eso, digamos, y ahora cuando terminemos la clase, que yo les voy a pasar, digamos, la palabra a Laura y a Valentina, que son las ayudantes que nos están acompañando hoy, desde una mirada, digamos, desde un enfoque biomédico, en el abordaje, digamos, de estas problemáticas de padecimiento psíquico dentro de lo que serían las patologías psiquiátricas, muchas veces lo que se postula y se propone es que un mal funcionamiento de estos sistemas de neurotransmisión, ¿sí?, pueden desencadenar en estas problemáticas que se traducen, digamos, en síntomas y que pueden ser catalogados como patologías psíquicas o psiquiátricas, ¿sí? La serotonina ha sido un neurotransmisor que es muy estudiado, es muy abordado, porque desde esta postura lo que se propone es que un abordaje de tipo farmacológico, ¿sí?, de este sistema de neurotransmisión revierte o mejora, ¿sí?, el estado de síntomas de esas enfermedades, o de esas alteraciones, digamos, psíquicas. Y por último, a ver, Sofía, neurotransmisor varios o específicamente la serotonina. ¿En qué sentido, Sofía? ¿En relación a qué? Específicamente a la serotonina, las patologías. Sí, en realidad, en el caso, por ejemplo, de los procesos depresivos, problemas, digamos, sí, básicamente en ese rango, digamos, de problemáticas estaría asociada a la serotonina. Hay otras patologías, hay otros problemas, digamos, asociados a padecimientos psíquicos que de alguna manera estarían abordados desde el análisis de otros sistemas de neurotransmisión. Por ejemplo, en el caso del abordaje de los
las problemáticas con las sustancias de abuso, ¿sí? Las adicciones. Desde una perspectiva, digamos, biologicista, yo les comentaba recién que la dopamina, en cuanto a las problemas alimenticios, a lo mejor puede ser cuando hay una disfunción en el sistema del refuerzo, en el que de alguna manera está muy estudiado y muy abordado desde lo que es la fisiología y el funcionamiento del sistema dopaminérgico, ¿sí? Es decir, que desde esta mirada, la acción que tienen estas sustancias de abuso impacta a través de diferentes mecanismos sobre este sistema de recompensa, ¿sí? Y altera, digamos, el sistema de neurotransmisión normal de dopamina. Y en relación al otro gran grupo de neurotransmisores que ustedes deben haber visto también en los videos y en la presentación que les hemos compartido, están, digamos, los neurotransmisores peptídicos o neuropéptidos, ¿sí? O neurotransmisores de molécula grande, también se le denomina. En este caso, ¿por qué se los denomina de molécula grande? Porque ya, digamos, su conformación está dada por cadenas de aminoácidos como más complejas, ¿sí? Más largas, son más pesadas realmente, porque tienen, digamos, una conformación con mayor cantidad de subunidades, y a diferencia, digamos, de los neurotransmisores de molécula pequeña, actúan a concentraciones más bajas y tienen una función más bien como neuromoduladora, ¿sí? Es decir, no es una acción como la del glutamato o como la del GABA, ¿sí? Que es una acción rápida, que es una acción concreta, aumenta, digamos, la actividad, disminuye la actividad de la neurona postsináptica, sino que también se los agrupa como neuromoduladores, ¿sí? Es decir, que regulan de alguna manera las otras funciones nerviosas. También hay algunos neuropéptidos que tienen acción hormonal y es una clasificación grande, ¿sí? Digamos, tenemos diferentes tipos de neuropéptidos. En la próxima placa, ahora sí, Lauri, la síntesis se produce por la transcripción. Ustedes recordarán de biología, ¿sí? Neuropéptidos habla el término péptido, nos remite directamente a la noción de proteína, ¿no? Por lo general, son estructuras proteicas. Entonces, si son proteínas, nosotros tenemos que pensar que están sintetizadas a partir de los procesos de traducción y transcripción de la información genética, ¿sí? Y que, digamos, eso ustedes recordarán, toda la secuenciación de aminoácidos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos las estructuras de los neuropéptidos, ¿sí? Que tienen acción neurotransmisora, precisamente, son estructuras, digamos, que tienen secuencias, están formadas por secuencias de aminoácidos, ¿sí? Y que tienen, digamos, una conformación un poco más compleja que lo que son los neurotransmisores de molécula pequeña. Bueno, hay diferentes tipos de neuropéptidos. En la próxima placa, a ver, podemos mencionar a algunos, por ejemplo, como la sustancia P, ¿sí? Que son, digamos, sustancias que incluso también están relacionadas con el tema de la regulación de la ingesta de alimentos, ¿sí? También están ubicadas en neuronas sensitivas primarias, entonces también de alguna manera estarían regulando acciones a nivel de médula. Hay otros neuropéptidos que, por ejemplo, son los neurotransmisores de tipo opioides, que se denominan como la beta-endorfina, ¿sí? Que es un neuropéptido que está regulando, por ejemplo, todo lo que son las vías del dolor,
A ver, ¿cuál otro me parece que vale la pena que les mencione? Bueno, en cuanto a en cuanto a las endorfinas, son distintos sistemas de neurotransmisión. El sistema de las beta endorfinas es uno. Después tenemos las encefalinas, ¿sí? Otro sistema u otro complejo de neurotransmisores de molécula grandes son, por ejemplo, la vasopresina y la oxitocina. Estas también se las reconoce como neurohormonas, es decir, que se obtienen a partir de un péptido precursor común, y ya vamos a ver cuando veamos más adelante todo lo que es hipotálamo. Estas sustancias se sintetizan en núcleos del hipotálamo y tienen tanto acción neurotransmisora a nivel del sistema nervioso como de acción hormonal en el organismo. No sé si hay alguna otra más que valga la pena. Bueno, las endorfinas ya más o menos les comenté. Bueno, y después también tenemos otro grupo de sistemas de neurotransmisión, que son las que se denominan los neurotransmisores no convencionales, ¿sí? Que dentro de esos tenemos sustancias, ¿sí? Que de alguna manera no cumplen con todas las características de un neurotransmisor, como por ejemplo esta cosa de que se sintetiza en la neurona presináptica y ejerce su acción sobre la neurona postsináptica, ¿sí? Por lo general tampoco son almacenados, por ejemplo, en vesículas sinápticas, pero de alguna manera tienen una acción neurotransmisora en el sentido que se acoplan a determinados receptores y ejercen, digamos, una señal o transmiten una señal que signifiquen una activación de la neurona, ¿sí? En estos grupos, por ejemplo, se incluyen los endocannabinoides, que los endocannabinoides regulan diferentes acciones o funciones sinápticas. Por ejemplo, en el hipocampo y en el cerebelo, ¿sí? Sirven como señales retrógradas, es decir, que son sustancias que se liberan por la neurona y que ejercen acción en neurotransmisores de la misma neurona, que sería como no podemos hablar de neurona pre y postsináptica en este caso, ¿sí? Dentro de estos neurotransmisores no convencionales, tenemos, por ejemplo, el del sistema cannabinoide, que como veíamos al principio, ¿no? Esto de que para la acetilcolina tenemos receptores de tipo nicotínico, por ejemplo, porque esos receptores reciben el nombre en función de las sustancias exógenas que hemos identificado que los activan, pero que también hay sustancias endógenas que de alguna manera activan esos receptores. En el caso de del sistema endocannabinoide también, digamos, ¿no? El hecho de que sustancias exógenas, como el principio activo de la marihuana, es el que de alguna manera se observó o se describió que activa este tipo de receptores. Pero esto no significa que nosotros endógenamente no tengamos sustancias, moléculas que activen a estos receptores, y que no es la marihuana, ¿sí? Es decir, que la incorporación de estas sustancias que son los fitocannabinoides, ¿sí? De alguna manera actúan sobre receptores que son los CB1, CB2, que a su vez también son sensibles, ¿no? O que se activan a sustancias que producimos los organismos de manera natural, ¿sí? Después, otro de las sustancias dentro de esta categoría de neurotransmisores no convencionales es el óxido nítrico, ¿sí? Acá Valentina mencionaba los gases. El óxido nítrico es un gas, ¿sí?
Entonces, ¿qué significa para el cuerpo activar seguidamente estos receptores? Y lo que significa es que, por ejemplo, el sistema endocannabinoide, ¿sí?, está involucrado o regula diferentes procesos, ¿sí? Como, por ejemplo, participación en las respuestas, en el consumo de alimentos, en las respuestas al dolor, el sistema inmune, ¿sí? Son funciones orgánicas en las que participa este sistema y que obviamente, digamos, cuando se incorpora, digamos, cuando nosotros consumimos de alguna manera estos principios activos, ¿sí?, estos principios activos van a ejercer función principalmente en estos, en estas regiones, y que de alguna manera, entonces lo que se ve traducido es efectos similares, digamos, pero a mayor escala que en relación a la acción endógena que tendrían estas moléculas, ¿sí? No sé qué más sigue, Lauri, creo que, bueno, lo del óxido nítrico. No, después está lo de las reflexiones. Ya no hay más. Bueno, entonces, y por último, gente, como para darles también lugar a las compañeras, por lo general a mí me parece que es interesante cuando abordamos estos temas, y como les venía comentando, ¿no? Porque como hay determinadas posturas que de alguna manera también es como que las vemos y las analizamos no solamente en las clases que damos, sino también cuando vamos a los libros, ¿no? Porque qué tipo de bibliografía es la que nosotros utilizamos para abordar temas de neurofisiología. Son libros que de alguna manera están relacionados con una perspectiva médica, biomédica, ¿sí? Y eso también implica que, bueno, que de alguna manera, por ejemplo, si nosotros abordamos problemas de padecimientos psíquicos, ¿sí? O problemas psiquiátricos, de alguna manera lo abordamos desde una perspectiva biomédica, vamos a estar adscribiendo o nos vamos a estar alineando con una postura que sostiene que estas patologías tienen una disfunción a nivel cerebral y particularmente una disfunción en lo que es el funcionamiento de los sistemas de neurotransmisión, ¿sí? Y a mí me parece que en este punto es interesante poner a dialogar esta postura, que es válida, que, bueno, que tiene sus efectos y tiene sus resultados. No es la única postura desde donde se puede encarar el tipo de abordaje de estas problemáticas. Entonces, bueno, yo les voy a pasar el micrófono, digamos, y les pido que presten atención a lo que Laura y Valentina nos van a compartir en relación a esto, ¿sí? Porque a mí me parece y a lo mejor cuando ustedes se sienten con el libro, ¿no? Con el Purves, y vean algunos párrafos, de alguna manera llamar la atención en cuanto a qué dicen esos, digamos, qué dice ese texto y desde dónde se para decir ese texto, ¿sí? Y pensar y abrirle la posibilidad en un curso de neurofisiología para, digamos, la carrera de psicología, pensar que no es la única postura, hay otras posturas, ¿sí? Hay otras alternativas que de alguna manera, bueno, en muchos aspectos por ahí critican, ¿sí? O se paran desde un lugar diferente a lo que dice esta bibliografía, y en otros casos incluso simplemente la complementan, ¿sí? Es decir, abren la posibilidad de pensar de que además de esta postura se puede complementar con otras posiciones y con el abordaje desde otros, desde otros lugares. Así que bueno, Lauri y Valen, silencio en mi micrófono. Bueno, la Vale se quedó sin luz, justo me acaba de decir, así que voy a estar yo sola acá. Pero bueno, no, sí, terrible. Bueno, ustedes me dicen si se ven porque yo no estoy viendo el Meet. Sí, se ve. ¿Se ve bien? Sí. Bueno. Bueno, lo que yo hice acá más o menos es recortarles algunos párrafos de la bibliografía que están consultando ustedes para trabajar en la materia, para tratar de contrastar, digamos, como decía la Pau,
a qué modelo más o menos responde, qué paradigma responde esta bibliografía, y también ampliar un poco sobre otras miradas que también, justamente justo las presentaciones las hicimos con materias que van a ver el año que viene, que es psicología sanitaria, van a tener en tercero. También sacamos información de antropología, que también van a ver ahora este año. Así que quédense tranquilos que en algún momento lo van a ver. Como decía la Pau, el enfoque biomédico, el modelo hegemónico, concibe a las enfermedades de salud mental como una desregularización de los neurotransmisores, ¿sí? Como veíamos recién, por ejemplo, con alguna alteración de la serotonina, y adjudica, digamos, que la enfermedad corresponde a esa falla. ¿Y qué tratamiento propone este enfoque? Es el psicofármaco. Yo ahí les puse algunos ítems muy, muy generales. Este tema de qué responde el determinismo biológico. ¿Qué hace el determinismo biológico? Es súper reduccionista, entonces este modelo coincide más o menos al cuerpo como una máquina. Entonces, algo que lo hace fallar, la enfermedad que lo hace fallar, es el problema. Entonces, ¿cómo lo soluciono? Con el psicofármaco. Responde a este paradigma de la salud y de la enfermedad, donde tenemos la vida configurada en hay una vida, si hay una patología y hay una muerte, son resultados de causas biológicas. Esta concepción también de que el médico y el paciente no están en la misma relación de poder, sino que el paciente está como en una actitud más pasiva y el médico en una actitud más activa. Deja de lado la inclusión interdisciplinar, ¿sí? Los aportes de la antropología, de la psicología, de la sociología, esto de la pérdida de la implicancia subjetiva, de la individualización del paciente. ¿A qué vamos con la individualización del paciente? De también consultar y pensar cuáles son todas las situaciones contextuales que pueden llegar a estar ahí en la patología, ¿sí? La sociedad, dónde está, cómo se encuentra esta persona, con quién vive, etc. Y otro de los problemas es que no tiene en cuenta la consecuencia del uso excesivo de la medicación. ¿Por qué? Porque deja de lado estos acompañamientos paralelos. Utiliza, digamos, esta lógica de encerrar, de aislar, de marginar, de diferenciar. No sé si se les ocurre algún ejemplo que me quieran contar, si conocen, por ejemplo, qué tipo de instituciones se manejan con esta lógica. Si se animan, así charlamos un poco. ¿No? Los manicomios, por ejemplo, el famoso manicomio, los neuropsiquiátricos, tienen esta lógica de encerrar a los pacientes, a los usuarios de salud mental, y someterlos a un tratamiento más sacado de lo subjetivo, como decíamos. O sea, es como un poco más frío con este tema de no proponer otras actividades, sino someterlo más a esta lógica manicomial, que es lo que decíamos recién, y que también genera como un cierto problema, porque no siempre, a ver, tampoco es que el psicofármaco no sirve, porque es necesario que a veces el psicofármaco esté, porque hay alteraciones, como veíamos recién, a nivel neurológico, que generalmente es la única manera de tratarlo. Pero este modelo deja de lado toda la parte más de encuentro con el paciente. Entonces, bueno, acá, ¿qué pasa? Llega más o menos en los 90, empieza a aparecer esta crisis del paradigma. ¿Por qué? Porque se empieza a ver que este tema, esta forma de hacer el tratamiento, no constituye una buena herramienta terapéutica, sino que pasa, conduce al aislamiento y al retroceso de la enfermedad. Entonces, los pacientes se encuentran encasillados en una posición de diferentes, de anormales, de una marginación de la sociedad. Entonces,
aparecen desde los aportes de todas estas disciplinas que decíamos recién, que el modelo biomédico deja de lado, aparecen aportes de incluir miradas más interdisciplinares, de aportes de distintas áreas, una implicancia más subjetiva y personal, con el paciente, con la enfermedad que transita. Aparecen también distintos modelos más asistenciales, y con esto llega la Ley de Salud Mental, ¿sí? Que aparece en el 2010 y que trae con ella un montón de sugerencias y un montón de propuestas que lamentablemente hoy en día no se están cumpliendo del todo, están en un proceso de aplicación, porque es muy complicado salir, digamos, de este modelo biomédico que se mantuvo también durante muchos años. Yo le leo acá, le vale, me paso. Te quería hacer una pregunta. Sí. ¿Esta crisis del paradigma es solo en Argentina o se dio antes en otros lados y acá la copiamos? ¿Cómo fue eso, sabes? Nosotros, por lo que estuvimos viendo, trabajamos más sobre el país, pero estamos hablando de que el modelo biomédico es puramente del occidente. Entonces, digamos, esto se produce allá en las potencias, digamos, y es una lógica que se traslada, digamos, a todo el mundo. Ahora estamos más concentrados acá en el país, pero hay muchos lugares, todavía hay muchos países que siguen utilizando la lógica manicomial. Lauri, Sí. ¿puedo agregar algo ahí? Les voy a buscar, porque yo el año pasado encontré, digamos, es un documental que hace como la historia, ¿no? Del recorrido, cómo esto que plantea Laura, digamos, esta concepción, digamos, de lo que es las patologías psiquiátricas y el abordaje, digamos, de la salud, es una concepción desde una postura occidental, como ella plantea, y cómo, de alguna manera, bueno, nosotros tenemos como una historia un poco más reciente, y que lo discutimos más en términos locales, pero hay un documental que habla de las primeras, digamos, posturas críticas en relación, por ejemplo, a lo que serían los institutos manicomiales y demás, que se originan en Italia, digamos. Se los voy a buscar y se los voy a compartir en el aula virtual, porque además es muy interesante ver cómo todos estos procesos, así como nosotros hemos incorporado, digamos, a través de lo que es la incorporación de la cultura occidental, estos procesos también se van dando, digamos, en otras partes del mundo, y bueno, también vamos como avanzando en relación a mejorar estas condiciones, también por mirar, ¿no? Y por conocer cómo se va dando en otros espacios. Hay una película muy interesante, que a mí me parece que vale la pena ver, creo que está en Netflix también, que se llama, es de esta psiquiatra brasilera, Nicé, que es muy, muy interesante, pensado desde una perspectiva, ¿no? de salud mental. Perdón, que me meta. No, sí, no hay drama. Bueno, entonces les contaba, con esta promoción de la ley, ¿sí? De la salud mental, aparecen un montón de factores que no se estaban teniendo en cuenta a la hora de promover un tratamiento psiquiátrico para personas que padecen algún tipo de enfermedad mental. Entonces, por ejemplo, se incluyen aspectos históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos. Aparece la participación de las familias. También se le da prioridad al tratamiento ambulatorio, ¿sí? El seguimiento también, no necesariamente que la persona permanezca en alguna institución, sino que también se puede hacer un seguimiento desde su domicilio. La salud mental ya se pone en un plano como algo más complejo, ¿sí? Que hay un montón de factores que también la interceptan, porque no solamente
se puede reducir a que con un psicofármaco lo puedo llegar a solucionar, porque sabemos que, y les repito, lo van a ver mucho en sanitaria, lo van a ver en antropología, la enfermedad también termina permeando todas las áreas de desarrollo de la vida de la persona. Bueno, acá la Vale había puesto algunos ítems en general que más o menos toca la ley, ¿sí? La salud como un proceso multideterminado con un montón de factores, no solamente reducido a enfermedad, solamente como la enfermedad como contrario de la salud, la inclusión de la familia, pensar el sujeto de riesgo, ¿sí? Como una persona que también necesita un acompañamiento. Otra cosa que propone la ley es la inclusión de talleres, de actividades, esto de lo intersectorial, de lo interdisciplinario. Me acuerdo que en antropología creo que fue, al final del año nos hicieron hacer un trabajo comparando una institución más del paradigma biomédico, como era creo que el neuropsiquiátrico, no me acuerdo si era el Rawson, con alguna institución que esté más incorporando la ley de la salud mental. Entonces aparecía, por ejemplo, la lógica manicomial de tener al paciente encerrado, aislarlo cuando tenía alguna crisis, medicarlo, manteniendo siempre la misma rutina. Me acuerdo que estos pacientes decían, por ejemplo, me levanto, miro tele, tomo mate, me medico, duermo, como, y siempre lo mismo, siempre lo mismo. Muy reduccionista, muy invisibilizante también de la persona, y comparado con una especie de, era como una casa, ¿sí? Que también tenía usuarios de salud mental, donde la propuesta era mucho más inclusiva, había talleres, bueno, esto de una incorporación también en un montón de aspectos, no solo la parte medicalizante. Bueno, acá la Vale había puesto estas imágenes del enfoque biomédico como estas personas también vigiladas, donde el tiempo no transcurre. Otra imagen también. Bueno, no sé si quieren aportar algo, contar algo, qué opinan de esto. Está bueno para charlarlo un poco. Ay, yo no sé, ni siquiera sé si estar ahí. Porque... Sí, lo vamos a subir al PDF también, Sol. A mí me parece muy interesante cuando ponemos, digamos, en discusión, ¿no? La forma en que abordamos estos contenidos y cómo de alguna manera, porque es necesario conocer de sistemas de neurotransmisión, es necesario conocer cómo funciona el sistema nervioso para gente que se está formando en psicología. Sí, claro que sí, digamos, por supuesto que es necesario, es indispensable. No obstante eso, digamos, ese conocimiento, cómo se aplica, digamos, cómo se instrumenta a partir del ejercicio, digamos, de esta actividad, creo que es el desafío, ¿no? Y en cuanto a la ley de salud mental, y después abro para que quien quiera hacer algún comentario o alguna pregunta, a mí me parece que es un poquito como, digamos, como lo que sucede con la perspectiva de salud en general, ¿sí? La ley de salud mental, además de apostar fuertemente a una mirada integral del organismo, de la persona, ¿sí? Como un ser, que no es nada más que un cerebro que funciona, digamos, con determinados sistemas de neurotransmisión, sino que es una persona en su integridad, también tiene, digamos, una fuerte perspectiva en derechos de las personas, ¿sí? Y a su vez también contempla una perspectiva de salud que está vista desde eso, desde la salud, ¿sí? Y para poder garantizar una buena salud mental de la
población, digamos, de alguna manera es necesario garantizar un montón de condiciones para que esa persona se pueda desenvolver en un ámbito de salud saludable, ¿sí? Saludable en cuanto a su estado general, en cuanto a la posibilidad de poder educarse, en cuanto a la posibilidad de poder acceder a unas condiciones de vida y de vivienda adecuadas, poder insertarse social y comunitariamente, digamos, en espacios que promuevan a una vida saludable. Entonces, creo que desde esa perspectiva es muy buena, es indispensable que de a poco, porque ya tengamos en cuenta que se han cumplido 10 años de la ley y todavía no podemos salir del sistema manicomial, digamos, eran 10 años el compromiso de que había que cerrar, digamos, las instituciones monovalentes y que la salud mental se abordara en espacios hospitalarios, digamos, generales, y eso todavía no sucede. Pero a su vez también creo que, bueno, es una ley que interpela, ¿no? Interpela a las sociedades en cuanto a todo lo que hay que garantizar para que de alguna manera podamos cumplir con la ley, ¿sí? Y ahí, bueno, se ponen en juego muchos intereses, se generan como muchos conflictos en cuanto a toda una serie, digamos, de requerimientos y de derechos de las personas que, bueno, que no están pudiendo ser satisfechas, ¿no? Entonces, de ahí en más, poder preguntarnos, bueno, ¿quién en este momento, bajo determinadas condiciones, puede decir que tiene cubiertas, digamos, sus requerimientos de salud mental y quién no, ¿no? Más allá de que pueda tener una problemática un poco o más comprometida en otros aspectos. Sí, Julián. incluso hoy en día parece este tema de que parece que a veces la salud mental queda como un privilegio, ¿no? No cualquier persona puede acceder a un tratamiento, a una asistencia. Y bueno, el año pasado yo me acuerdo que en Sani lo vimos mucho con el tema de la pandemia y el gran brote que hubo de un montón de patologías y que bueno, a ver, el acceso a una asistencia incluso se hizo más complicado y de nuevo el psicofármaco apareció como la solución más rápida y más fácil, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, problemas de insomnio, la ansiedad, el estrés por el encierro. De nuevo el psicofármaco apareciendo como la salida más fácil. Incluso también yo había leído un documento de ese tema de que la medicación como algo también normal, natural, los médicos de la familia también impulsando a, bueno, tómate unas gotas de clonazepam y anda a dormir. Cosa que también aparece una invisibilización de un montón de aspectos que se tienen que ver y sí, como decís vos, Paul, ya estamos a 11 años que salió la ley y no está garantizada como un derecho que tiene que ser, que todos tendríamos que poder gozar y tener libremente. Uh-huh. Sofía, ¿levantaste la mano? Sí, Ahí voy a sacar esto. quería agregar en el mismo sentido que decía Laura, que al final es como súper prehistórico, porque es el camino más fácil dopar a alguien, encerrarlo y tenerlo ahí porque listo, me solucioné para mí, externo al individuo que está sufriendo, me soluciona a mí el problema y no se lo soluciono a él o ella. Uh-huh. Sí. Sí, que bueno, me parece que es digamos, uno podría de acá abrir muchísimas discusiones, ¿no? Pero bueno, hay algunas problemáticas incluso, ¿no? El tema de, con esta mirada y con este enfoque patologizante, porque uno puede mirar desde la patología o desde la salud, digamos, pero la patología, ¿qué es la patología? Digamos, porque uno no puede negar que hay algunas situaciones en particular en las que es necesario hacer un abordaje, por supuesto,
desde lo farmacológico, desde lo médico propiamente dicho. Pero, ¿qué es lo que pasa hoy en día, por ejemplo, con problemas con las infancias? Y los síndromes de falta de atención, hiperactividad, ¿sí? Muchas veces es más sencillo, digamos, por ahí, o el camino más corto, es patologizar esos problemas porque son niñas, niños que a lo mejor no encuadran exactamente en el marco, digamos, social que tenemos planteado para poder seguir llevando adelante todo lo que es el funcionamiento de una sociedad, ¿no? Entonces, en vez de poder analizar eso desde la individualidad, desde la integralidad, desde la posibilidad de reconocer las diversidades e incorporarlas, bueno, se aborda este caso y se trata de resolver a ver si lo podemos, de alguna manera, incluir dentro de lo que como marco social tenemos establecido. Rocío, ¿vos también levantaste la mano? Sí, bueno, gracias también a Lau por el aporte y plantearnos eso también como reflexión para el estudio y la formación, porque en todo momento lo estamos haciendo, por ejemplo, estudiar el GABA y que el medicamento es el Valium y cosas así que estaría bueno integrarlo en la formación nuestra, que es como una reflexión propia. Sí, totalmente. Por eso a mí que todo es un proceso, gente, ¿no? Nadie es que... yo por lo general... no me gusta ser autorreferencial, pero por ahí se los cuento a estudiantes porque creo que es importante tener en cuenta. Yo, por ejemplo, que no soy psicóloga, ¿no? Que no he cursado, digamos, la carrera que vienen cursando ustedes. Estoy formada en la biología desde una perspectiva, ¿no? Bueno, biologicista, reduccionista, y es un discurso que, bueno, que mucho tiempo he sostenido y mucho tiempo he, digamos, como, bueno, adscrito, pero también porque tampoco tenía la posibilidad de poder escuchar otras cosas, conocer otras miradas, y creo que eso ha sido muy enriquecedor cuando yo, bueno, me vinculé con psicología, ¿no? Y en ese sentido, creo que es importante poder hacer ese recorrido y creo que como compromiso de nosotros, digamos, como grupo de cátedra que aportamos, digamos, a su formación, poder despegar un poquito la curiosidad, ¿no? Y que no que son como que son andariveles paralelos, ¿sí? Y lo que ustedes van recorriendo por antropología, por psicoanálisis, por sanitaria, y bueno, no se toca para nada con lo de neuro, y bueno, y ahí van, ¿no? Por dos caminos paralelos, y después, bueno, de una u otra manera ustedes suman, o digamos, se adscriben con una o con otra postura. Creo que lo interesante es poder hacerlos confluir, es poder hacerlos también dialogar, ¿sí? Y cómo desde los distintos espacios se puede aportar. Fernando, levantaste la mano. Sí, gracias. No, quería hacer un comentario nomás, un aporte. Lo importante que habla la ley de salud mental del trabajo interdisciplinario, porque bueno, esto es una lucha que viene hace mucho tiempo contra el modelo hegemónico biologicista, médico, etcétera. Pero como cualquier reacción contra eso que tenía graves falencias, por ahí se puede ir de mambo, digamos. Y quería contar, por ejemplo, mi hermano es AT hace 10 años y tiene un paciente que suele venir a casa que tiene esquizofrenia, y él tiene que tomar medicamentos porque si no se desorganiza muy rápido. Entonces le cuesta mucho las cosas que nosotros hacemos automáticamente de la vida cotidiana sin los medicamentos, incluso por ahí no puede dormir, y pasa 1, 2, 3 días sin dormir nada, entonces se desorganiza mucho. Entonces está bien ver todo lo malo que tiene ese modelo de no dopar por dopar, porque los asilos en un principio prácticamente eran depósitos de gente que consideraban indeseables, no podemos hacer nada con esto, los metemos ahí. Pero tampoco es cuestión de irse al otro lado, porque si no es lo mismo de no usemos nada de medicamento y todo la palabra y demás. O sea, hay, como decían ustedes dos, hay situaciones en que es muy necesario, en la depresión también es muy necesario algún medicamento, en situaciones muy graves.
Entonces, la interdisciplinariedad, perdón, de que los dos modelos pongan sus ideas, se pueda trabajar en conjunto y llegar a lo que dice la ley, el mejor tratamiento disponible para cada situación de cada paciente. O sea, un derecho que se trata de cuidar muy fuertemente con esta ley nueva. Eso nomás. Claro, exactamente, porque también el objetivo no es eliminarlo al paradigma biologicista, porque, hay una realidad que es lo que estamos viendo en la materia, que es, tenemos un sistema nervioso que funciona de determinada manera e inevitablemente se producen procesos químicos, físicos, eléctricos en nuestro cerebro, y hay justamente medicamentos que pueden regular esto para que funcione bien. Eso es algo que es así, pero ¿qué pasa? El modelo biomédico es solamente eso. Entonces, la propuesta, digamos, es abrir un poco más el abanico, ¿no?, de todas las otras cosas que también pueden sumar a que ese tratamiento sea incluso mejor, que la recuperación sea mucho más rápida. Por ejemplo, vos ponés este ejemplo de este paciente. Bueno, no solamente la medicación, sino también un proyecto de actividades, un acompañamiento en su día a día, que no sea una persona que solamente le mando las cajas de medicación y lo dejo ahí, sino que también un seguimiento más humano, más subjetivo. Entonces, claro, claramente no se trata de eliminar uno, sino de ampliarlo. Entonces, eso es también lo que propone la ley de la salud mental, y digamos que fue un proceso muy largo, o sea, porque también hubo que investigar y ver qué cosas se podían sumar para que esto sea más positivo, digamos. Sí, yo creo que vos, Fernando, traes algo a colación, perdón, que es indispensable pensarlo desde una perspectiva, que es la interdisciplinariedad del abordaje de este problema, ¿no? Y creo que eso también es un desafío para todo lo que son para todo lo que es el abordaje en salud, ¿no? Porque creo que cómo se componen los equipos de salud y dónde se abordan, desde dónde se abordan las problemáticas de salud, más allá de que hay situaciones en las que, como vos planteas, digamos, situaciones en las que, digamos, el tema de la medicalización es indispensable para poder sostener también todo otro entorno que facilite la posibilidad de realizar todo otro tipo de actividades, pero ustedes fíjense, ¿no?, cómo, digamos, nuestro sistema de salud está organizado, ¿no? Y por lo general hay muy poca inversión, hay muy poco apoyo y sostenimiento del sistema de salud desde lo que son las áreas de asistencia primaria de la salud, ¿no? Que serían los centros y los espacios principales en los que de alguna manera, están insertados en el territorio, ¿sí? Es decir, son los que directamente receptan las demandas y las necesidades de los espacios comunitarios. Otra, ¿cómo se conforman los equipos de salud en esos espacios? ¿Sí? Muchas veces esta puja, ¿no?, y esta disputa en que esos espacios, digamos, no solamente tienen que estar integrados por el médico, sino que tiene que ser el médico, el especialista, digamos, de distintas disciplinas médicas, enfermeros y enfermeras, psicólogas y psicólogos, trabajadores sociales, ¿sí? Porque de alguna manera es necesaria que estén puestas todas las miradas en esos espacios, ¿sí? Y desde una perspectiva de salud, obviamente que después tenés, bueno, las instituciones las instituciones hospitalarias, los centros de alta tecnología, el abordaje, digamos, de las situaciones más extremas en los problemas médicos. Pero, por ejemplo, esta pandemia vino a poner también, ¿no?, sobre la mesa eso, digamos. No tenemos un sistema de salud que, de alguna manera, aborde estas problemáticas desde la salud propiamente dicha, ¿no? Y hablemos de salud en general, ni a hablar de salud mental, también que tiene que ser insertada dentro del concepto de salud general, ¿no?
Entonces, bueno, ese es un desafío muy grande, es una puja y es una disputa también de intereses, ¿no? Porque obviamente que a las farmacológicas, digamos, y a muchos espacios que gerencian en la salud les interesa que la gente se enferme, porque si no se enferma no tienen cómo digamos, seguir trabajando, ¿no? Pero bueno, Se les cierra el digamos, kiosco, si no. ¿Cómo, Fernando? Si se les termina el negocio, se cierra el kiosquito. Es que bueno, sí, por eso, porque además la prevención y la salud, digamos, y la salud integral no da ganancias económicas, da ganancias en lo social, da ganancias en el buen desempeño de las personas. En el tiempo que no estás utilizando, digamos, y que no estás perdiendo, digamos, por hacer las cosas mucho más simples. Pero bueno, yo creo que estas cosas están muy buenas. Van a ver que, les repito, cuando tengan las otras materias que yo les menciono, lo van a discutir mucho, van a ver muchos casos. Les va a dar mucha bronca porque van a ver muchas realidades, porque no es que no existe más el manicomio, chicos. Existe, hay muchas instituciones que siguen trabajando con esta lógica, hay muchos profesionales que trabajan con esta lógica, psiquiatras, psicólogos, psicólogas. Entonces, bueno, creo que todo este objetivo también es que, ¿cómo nos vamos a formar nosotros como profesionales? Porque el día de mañana vamos a tener un montón de casos y de pacientes. Y nada, y empezar a internalizar lo que es la ley de la salud mental, que es algo que nosotros como profesionales tenemos que cumplir y tenemos que tratar de trasladar a las personas que vayamos a atender. Así que bueno, ese era más o menos el objetivo. Espero que les haya servido para empezar a introducirse también en esto, que bueno, lamentablemente tenemos que comparar para que no quede, como decía la Pau, en una sola mirada. Así que bueno, lo que ustedes quieran preguntar, o si se interesan por algo, me pueden escribir, yo les puedo dar aportes, algunas cosas para leer, pero bueno, es muy interesante. Bueno, gente, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lau. Les vamos a dar las gracias también a Vale y a Gustavo, que seguramente con estos inconvenientes. Gracias a ustedes por la paciencia, por la comprensión, por esto de estar saltando de una plataforma a la otra. La verdad que bueno, lo importante es esto, que se puedan generar estos espacios de aporte y de discusión, más allá de esas dificultades y las grandes limitaciones que tenemos. Yo les saludo porque me tengo que ir a la comisión de práctico que arranca ahora a las 12, pero bueno, siempre es un gusto poder intercambiar, y bueno, seguimos contactándonos, como dice Laura, ¿no? Por las distintas vías que tenemos de la cátedra. No duden en preguntar, no duden en comentar y también hacer aportes en cuanto a la forma que venimos trabajando. Y si creen que lo podemos mejorar de una u otra manera, bueno, siempre estamos como atentas y atentos a que de alguna manera ustedes pueden también aportar en eso, ¿sí? Bueno, gracias, Lauri, gracias, gente. Y bueno, nos vemos, nos seguimos viendo y seguimos en contacto. ¿Ah? Bueno. Después, cuando este video de esta tarde, voy a ver si lo cuelgo o les comparto el enlace para que puedan verlo las veces que quieran y si quieren. Bueno, nos vemos. Gracias. Chao, buen día. Chao, gracias. Adiós, chao, chao. Gracias. Chao, gracias, profe. Chao, chao.